Salve amantes de la historia. Sed bienvenidos a otra entrega del canal. En el día de hoy vuelve, como siempre y como ya nos gusta que sea, vuelve la sección de los pilares de Roma con Ángel Portillo. Hoy hablaremos, siguiendo un poco ya, retomando el hilo de la última intervención suya, hablaremos de la medicina en el campamento. En el episodio anterior hablamos de la prevención. Así que hoy toca ya ver qué pasaba si la prevención no funcionaba. Muy buenas. Muy buenas, Arnau, y muy buenas, amigos de Criófilo. Como dices, hablamos de la prevención, que era una responsabilidad del prefecto Castrorum, y este delegaba hacia abajo, ya sabes, mandaba a los de abajo a los médicos y los apretaba bastante para que estos hombres no enfermaran. Pero claro, podía pasar que enfermaran. Además, ya sabemos, bueno, los soldados romanos ya sabes que luchaban, ¿no? Y también se lesionaban y también trabajaban y hacían carreteras y hacían acueductos, y con lo cual podían tener muchos traumas, ¿no? Y este trauma y esta enfermedad pues había que tratarla también, ¿no? Y ¿cuánto se empezó a tratar esto de una manera seria por parte del imperio? Pues bueno, nuestro amigo Augusto, que lo cambió todo, también cambió el ejército romano, y entonces ya tenía, en aquel momento tenía soldados profesionales que se dedicaban a luchar toda su vida, ¿no? Durante 20 años, que era prácticamente toda la vida, porque vivían poco menos. Con lo cual, no podíamos perder esta potencia de lucha, ¿no? Estos soldados profesionales que tenían 10 años, 15 años de experiencia. Entonces se hizo evidente que era necesario curarlos y cuidarlos, ¿no? Es verdad que Augusto también incorporó medicina a la vida civil, ¿no? Por ejemplo, en Roma incorporó médicos gratuitos para los pobres, ¿no? Pero bueno, en el ejército se aplicó bastante. Creó un cuerpo de médicos en el ejército romano, que además para que todos estos médicos se incorporaran y fueran directamente al ejército, les daba la clase social de los equites, de los secuestres, ¿no? Que eso era muy importante. Te podían presentar a según qué tipo de cargo local, ¿no? Y a partir de ahí ir progresando en su vida política, ¿no? Con lo cual, este premio, pues parece ser que hizo que muchos médicos, muchos de origen griego, supongo que porque aquellas escuelas griegas de Kos y compañía, ¿no?, estaban allí, pues iban muchos que eran de origen griego, ¿no? Pues en lo que son los cuarteles militares se formaron valenturinaria, que es la manera que ellos tenían de decir los hospitales. Creo que valentudo quiere decir salud o algo así, con lo cual valenturinaria pues son centros de salud. Tenemos que tener en cuenta que estos médicos acompañaban al ejército, y el ejército de Roma, una legión que estaba acantonada en Panonia, pues podía perfectamente, una o dos banderas suyas podían ir a cualquier otra parte del imperio, con lo cual este conocimiento médico que tenían de un castra y de otro castra pasaba de médico a médico, con lo cual en el asunto propio de los médicos del ejército, que eran los traumas, los accidentes o las espadas clavadas o pérdida de sangre y todas estas cosas que son propias del ejercicio del oficio de soldado, estaban bastante avanzados. Se creó todo un cuerpo. Esto es muy importante entender. Como ahora mismo tenemos en el ejército, tenemos todo un cuerpo estructurado, el capitán, el comandante, todo esto de médicos, ¿no?, enfermeros, ATS, o como se llame ahora, no sé cómo se llama, yo soy un poco antiguo, Arnau, y yo lo llamo todavía ATS, practicantes, no sé cómo se llaman ahora. Bueno, todo este cuerpo que tenemos de pirámide de arriba hacia abajo también se creó en Roma, ¿no? Entrar en el tema de decir exactamente qué cargo ocupaba cada uno, pues es difícil, porque si estamos hablando de la época de Augusto, finales del siglo I antes de Cristo, hasta que cayó Roma 476 después de Cristo, pues claro, todo cambió el ejército romano, cambió la medicina, cambió todo, ¿no? Pero bueno, para que un poquitín nuestros oyentes de Criófalos entiendan un poquitín la estructura, pues diríamos, vuelvo a repetir, con esta salvedad, ¿no?, que esto pudo ir cambiando. Teníamos dentro de cada ejército, recordemos que las legiones tienen cohortes, ¿no?, 10 cohortes a modo general. Había unos soldados que eran especialistas en medicina, ¿no? Esto que decimos ATS, que se dedicaban, no eran en sí médicos, sino que eran gente que ayudaba a los médicos para su ejercicio, ¿no?, normal.
que eran los militis medici, que eran los que ayudaban, no eran médicos en sí. Y yo creo que la invención más importante del ejército romano, si quieres, Arnau, lo debatimos, es el capsarius. Esto para mí es una bestialidad. El capsario es el médico de campo. Era, si nuestros oyentes han visto las películas del día D, del desembarco en Normandía, eran aquellos que desembarcaban con una cruz roja y llevaban vendas y llevaban unas cuantas inyecciones de morfina, llevaban unas pequeñas herramientas, un bisturí, un escalpelo, llevaban un poquitín de esto para ayudar al soldado en primera línea de batalla. Pues los romanos tenían eso, tenían el capsari, ¿no? Este iba con una bolsa de vendajes, iba con una cantimplora de líquido muy querido por los legionarios que se llamaba posca, que viene a ser vinagre un poco aguado, ¿no? Que el vinagre, pues evidentemente limpiaba y tiene propiedades asépticas, ¿no? Vuelvo a repetir, estaba allí, ¿no? ¿Y cuál era su misión? Su misión era que, recordemos a los oyentes, que los soldados romanos luchaban solo en la primera línea, y cuando se hacía una rotación, cuando los de la primera línea iban hacia atrás, o cuando un soldado quedaba herido, que lo arrastraban hacia atrás, esos capsaris que estaban justo detrás de la primera línea de batalla iban y los atendían. Si era una persona que estaba condenada a muerte, pues ya lo dejaban y ya se iba a morir, no tenía más, ¿no? Si era posible salvarlo, pensemos que una pérdida de sangre, si te hacen un torniquete, te puedes salvar. Si no te hacen un torniquete, te desangran. Allí estaban esos médicos para hacerles ese torniquete. Y si alguna persona hacía falta evacuarla, ya había sistemas de evacuación de estos heridos hacia estos, ya hablaremos un poco más adelante del programa, hasta estos hospitales de campaña. O sea que su misión era, primera, evacuar al herido de gravedad rápidamente con los primeros auxilios, y luego también, sabes, Arnau, que siempre hay legionarios que les dan un rozo en el dedo y dicen, uy, estoy herido, ya no quiero luchar, ¿no? Sí, esta es otra, sí. Esta es otra. Pues se ponía allí, lo miraba y le decía, no, tú en primera línea de batalla, tira para adelante, colega. Y supongo que también nos encontraremos algún caso en el cual a este soldado decía, vas a morir porque no te podemos salvar, y aquel soldado dice, pues prefiero morir luchando, y se iba también para adelante. Que la épica siempre, no, para Bueno, morirte. mira, si te has criado para esto y ya pues tienes esta idea del honor y de la gloria, ¿no? Pues bueno, ya que te vas, pues te llevas alguno por delante. sí. Pero bueno, muy importante esto, sería un paradox. A mí me parece una invención muy importante. Esto creo yo que nos da muestra de la importancia que le daba el ejército romano a cada uno de los hombres. O sea que los legionarios romanos no eran sacrificables. No le llamaban a batalla como aquello de decir, no, tira para adelante y si se mueren 5.000 se mueran. No. Los legionarios romanos tenían una importancia eran muy importantes para el imperio y los cuidaban. Estamos hablando de que teníamos soldados, teníamos médicos, estos milites médicos ahí en primera línea. De hecho, a ver, esto es más o menos lo que pasaba también con los gladiadores, que la gente se piensa que todos los combates eran a muerte y que al final pues todas las luchas entre gladiadores pues uno terminaba yéndose con los pies por delante. Pero realmente no era así. En el mismo sentido que con el legionario era una inversión de dinero, de tiempo, para crear una máquina de matar, nunca mejor dicho, y con los legionarios pues pasaba exactamente igual. Sí. Ahora que has dicho lo de los gladiadores, acuérdate, creo recordar que nuestro amigo Galieno de Pérgamo, parte de su formación la hizo precisamente como médico de gladiadores, porque todos estos traumatismos les permitía adquirir todos estos conocimientos, ¿no? Pues imagínate un médico en un campo de batalla, lo que vería, ¿no? Lo que entendería el cuerpo humano, ¿no? Lo que entendería, por ejemplo, de lo que son arterias, de lo que son cómo tapar la sangre. Además era por ensayo horror. Iba probando hasta que encontraba el método de salvar a esos soldados, ¿no? Es muy importante esto que dices, ¿no? Bueno, pues teníamos también, dentro de este cuerpo médico, teníamos una persona que era el seplaciarius, que era el que se dedicaba, un especialista en poner ungüentos. Sería, bueno, una especie de enfermero, ¿no? No era médico, pero sí que se dedicaba a hacer estos cuidados, ¿no? El médico más importantes era el médico sesquiplicarius, que es difícil de decir. Sesquiplicarius. Esto, que es difícil de decir, que era el jefazo. Este era el médico más médico de toda la legión. Este solamente tenía encima de él al prefecto del campamento, y este era el que se dedicaba a organizar todo esto. Parece ser que hubo durante muchísimo tiempo un médico que era el medicus ordinarius,
que era el médico que se dedicaba a una cohorte. Recordemos que una cohorte estándar eran 480 hombres, pues había un médico para todo este grupo. No podemos saber exactamente qué formación tenía este hombre, ¿eh? Esto hay que entenderlo también, ¿no? Y lo precario que sería la formación. Pero bueno, volvemos a repetir, un hombre, un médicus ordinario para cada cohorte. Y luego teníamos el medicus duplicarius, que este era, que no nos oigan los médicos duplicarius, era un poco más matado, y este iba a las alaes y a las cohortes auxiliares, que eran menos importantes, ¿no? Con lo cual me quiero referir que este médico seguramente, si lo habrían por a la legión y había ido mal, pues lo mandarían a los auxiliares. Yo me parece que va por ahí la cosa. Pero bueno, hay unos, dentro de este cuerpo, o dentro de esta gente que asistía a los hospitales, hay una parte que me gusta mucho, que son los contubernales, que son soldados que hacían compañía a los enfermos. Había unos soldados que iban a hablar con las personas que estaban enfermas y que estaban lesionados. Eso a mí me parece fantástico. Hombre, ¿no? Es bastante humano, la verdad. Es bastante, sí, ¿no? Con lo bestias que parece que son, ¿eh? Y luego, bueno, tenemos, claro, dentro de un hospital militar, pues tenemos que tener también gente que se dedique a la administración, ¿no? Y para esto tenemos al Optio Valenturinari, que es una persona que se dedicaba sencillamente a todo lo que es la administración, suministros que faltaba, que dejaba de faltar, y este iba pues acompañado, o le servían los libriari, que serían los administradores, los escribientes, ¿no? Bueno, todo este cuerpo, todo esto era lo que tenía solamente para llevar un valenturinaria. Yo a valenturinaria lo conozco, estudié mucho uno, siempre digo el mismo hospital, que es el de Novae, por mi obra Lignum, ¿no? Y quedé totalmente alucinado. Arnau, este hospital lo amplió Trajano justo antes de empezar las guerras dacias y tenía una capacidad, según la Universidad de Varsovia, de 300 camas. Hombre, pues no está mal. Es una burrada. Es casi una cohorte, prácticamente. Sí, es una burrada, 300 camas, ¿no? Y parece ser que en todos los castra, en todos los cuarteles había un valenturinaria, aunque fuera pequeño, siempre había un espacio dedicado a esto. Como hemos dicho, había enormes. En este caso estamos hablando, esto también nos dice quizás Arnau que Trajano esperaba muchas bajas también con los dacios. O sea que no sé si es bueno o malo. No sé esos hombres cuando vieron el hospital con 300 camas y les dijeron, vamos a la Dacia, no sé el susto que llevarían, ¿eh? Bueno, pero a ver, ya como dice la frase, y nunca mejor dicho, mejor prevenir que curar. O sea que, al final... Sí. Bueno, pues en este caso el hospital este, que es el que conozco yo, tiene un patio porticado. Dentro del patio porticado, fíjate ese grande, que tenía 2 santuarios, uno a Esculapio y el otro a su hija, que creo que se llama Igea, que había otros que tenían Salus. O sea, hay muchísimos, teníamos templos porque, claro, en la antigüedad nuestros oyentes saben que te curaba tanto la hierba, te curaba tanto el ungüento como la oración a los dioses. Estaba dentro del mismo proceso. Si tú no le rezabas a Esculapio, el orden natural de las cosas era el orden de los dioses, y la enfermedad venía por 2 causas, por el cuerpo y por la ira o por la voluntad de los dioses. Así que había que conformar tanto a los dioses como todo esto del logos y del mito, ¿no? Todo esto del cuerpo. El hospital este de Novae, por ejemplo, tenía un vestíbulo con bastante entrada. ¿Sabéis? La técnica esta que utilizaban las basílicas, la basílica de los foros, ¿no? Estas 2 alturas para que le entre después de las columnas, para que le entre la luz. Pues esto también lo utilizaban en el vestíbulo, y ese mismo vestíbulo grande lo utilizaban para el triaje. Cuando le llegaban muchos enfermos, pues ellos decían, este tiene salvación, este no tiene salvación. También tenemos una sala de operaciones. Al lado de la sala de operaciones tenemos una pequeña sala donde los siervos, los esclavos, cogían el instrumental de bronce y lo hervían. No se sabe muy bien cómo aprendieron eso, pero lo hervían. No utilizaban 2 veces el instrumental hasta que no lo hervían. También separaban la parte en una ala del hospital tenemos las cocinas y las despensas, y en el lado contrario tenemos los baños, los vestidores y los lavaderos. Ellos sabían perfectamente, por una cuestión de salud pública, que no podían mezclar aguas sucias, entre comillas, con todo lo que tiene que ver con comida y alimentos y tal, ¿no?
Las habitaciones de los convalecientes, pues bueno, son como ahora, es un pasillo largo como en un hospital, ¿no? Y diferentes quelas, diferentes celdas, para que nos entendamos. No, me imagino que no serían muy cómodas, pero bueno, era mejor era mejor eso que morirse, ¿no? También separaban, por ejemplo, a los enfermos, a los soldados que estaban enfermos de los soldados que tenían trauma, de los soldados que tenían una enfermedad. Los ponían en diferentes sitios. Parece ser que hay muchos hospitales, en este de Novae se cree, no sé muy bien cómo se sabe, pero que había había ventilaciones y había zonas con calefacción también. Ahí en Moesia se ve que hace frío. En el norte Pues sí. en el Danubio hace frío y tenían este sistema, ¿no? Lo que decíamos, los enfermos estaban en un lado y los soldados lesionados en el otro. Incluso tenían la posibilidad de salir al patio porticado, muchísimas de estas habitaciones, porque ellos sabían que el sol era una cosa muy importante para curar, ¿no? Y lo que hemos dicho de los templos, ¿no? Toda esta infraestructura, estamos hablando de un hospital. Esto a mí me parece enorme, ¿eh? O sea, Sí, sí. es exagerado y esto solamente lo disfrutaban realmente los soldados romanos, los legionarios romanos. Es una infraestructura enorme. Yo conozco el hospital de Novae, que era la base de la Legio Primera Itálica, pero yo estoy prácticamente seguro que todo el limes del Danubiano y Renano y el Rin, y bueno, seguramente todo lo que es la parte de Britania, bueno, prácticamente todos los castas tenían que tener unos hospitales, igual no tan grandes, pero también de esta importancia, ¿no? Porque se han encontrado muchísimos hospitales, ¿eh? Claro, al menos las zonas de frontera donde se supone que había entradas y salidas de soldados contra enemigos, pues hombre, es prácticamente seguro que al menos había en los campamentos más importantes, pues hospitales bastante grandes, claro. Tenemos ahora un poquitín qué tareas hacían los médicos. Yo tengo aquí una frase de un tal Celso, que es un médico, que creo que no era militar en este caso, pero de la época de Claudio, creo que es este médico, un tal Celso, Cornelio Celso, que hizo una frase que creo que no te la ha pasado en el guión, pero bueno, siempre hay que sorprender. Hay que improvisar un poco, claro. Muy bien, ¿no? Y dice, el cirujano debe ser joven o cuando menos de edad no muy avanzada. Tener la mano firme, segura y que nunca tiemble. Debe ser tan diestro con la mano izquierda como con la derecha. Tener la vista segura y penetrante. Intrepidez de ánimo suficiente para mantenerse firme contra los gritos del paciente. Aunque compadeciendo a aquel cuya cura haya emprendido. No debe apresurarse más de lo que el caso requiera, ni cortar menos de lo que sea necesario. Ojo, lo que está diciendo. O sea, lo que está diciendo este hombre es que tú vas a cortar a un hombre sin anestesia o sin como un poco drogado, sí, pero anestesia no existía, y ese hombre va a gritar. Y tú tienes que saber que le estás abriendo por su bien. No te dejes adelantar, no te dejes poner nervioso por su grito. Alguien lo agarrará, alguien lo atará, y tú dedícale a lo que tienes que hacer. Y si le tienes que hacer una amputación, pues se la haces porque es por el bien del cliente, por mucho que él diga que no. Es claro. Duro, ¿eh? No, pues se impone el criterio médico. En este sentido, no hay nada raro. Sí, sí. No hay nada raro, pero tiene que doler mucho. Hombre, sí, claro. En vez de quitar un hombre de desesperación, por mucho que tú veas, bueno, como dices tú, él cree que le está salvando la vida, pues al final, aunque no quiera porque es una hipótesis, ¿no? Igual un hombre que es campesino, que quiera retirarse de campesino, prefiere no perder la mano, porque quiere trabajar, ¿no? Y aquel médico le dice que vas a perder la vida, y el hombre igual dice, pues que prefiero perder la vida, y el médico dice, pues no. Estamos hablando de estas situaciones, ¿no? Y yo lo que quería decir de eso es decir, ¿tú crees que es lo mejor para este hombre eso? Hazlo, indiferentemente de lo que él quiera, ¿no? Bueno, son situaciones muy duras, ¿no? Bueno, pues como dijimos en el programa anterior, acuérdate cuando nuestros oyentes se acuerden, estos médicos también eran responsables de la prevención, del control de enfermedades, de toda la dieta, de los ejercicios, ¿no? Que esto hablamos en el programa anterior, ¿no? Bueno, el agua, todas estas cosas, ¿no? Al final, ¿qué hace un médico, un cirujano? Pues lo que hace es operar. ¿Qué podía encontrarse? Pues podía encontrarse, por ejemplo, que tenía que extraer pues flechas. Se encontraba, por ejemplo, que tenía que hacer un torniquete. Pues también hacían hacer
torniquetes, tenían forces para abrir, escalpelos, catéteres, extractores evidentemente de flechas, ¿no? Hay una técnica bastante dura de ver, pero que parece que es bastante efectiva a la hora de sacar flechas, porque esto de las flechas también es una técnica bastante importante, depende de qué tipo de flecha. Cuando sale abre más que cuando entra, ¿no? Claro. Con lo cual el médico tiene que saber muy bien cómo está colocada la flecha y abrir de manera que cuando esa flecha salga haga menor daño posible. Incluso he visto algunos simuladores de recreaciones que dicen que a veces la sacaban, pero atravesaban más al soldado. Hacía menos daño eso que no sacar la flecha. Es importante. Así que ese hombre, ¿cómo sabía cómo estaba esa flecha? Pues tendría que explorar de alguna manera, ¿no? Pues más chillidos. Es duro esto, ¿eh? Bueno, ¿existía algún tipo de anestesia? No existía anestesia. Lo que sí que existía era, de la amapola y compañía, pues existía el opio, ¿no? Una protomorfina, para que nos entendamos, ¿no? Con lo cual yo me imagino que igual les dolía, pero no les importaba. Tampoco, yo no entiendo mucho de esto, pero bueno. Todo el tema de hierbas lo conocían bastante bien, pero estamos hablando de principios activos y no de principios concentrados como los que tenemos ahora, y nada parecido a la anestesia. ¿Cuál era el problema de la intervención quirúrgica? Por muy avanzada que fuera, que tenían un sistema de intervención quirúrgica muy avanzada. El problema era las infecciones bacterianas o virus. Con que no eran asépticas, pues les era muy difícil controlar esta limpieza, lo cual quiere decir que las operaciones, por mucho que tuvieran éxito, existía muchísima posibilidad de morir por el shock o por el dolor, o también por infecciones quirúrgicas, ¿no? Y gangrenas y toda esta complicación. Por eso este hombre decía que fuera rápido el cirujano y que no se dejara influir mucho por los miedos, porque otra cosa también, por ejemplo, es que se desangraran. No existía transfusiones de sangre, ni existía, ni se esperaba, ni sabía lo que eran. Como no existían transfusiones de sangre, lo que tuvieron, pensemos lo que estoy diciendo, ellos sabían perfectamente que las arterias y que las venas circulaban sangre y eran capaces de obturar esas venas mientras estaban operando, obturar esas venas con grapas o cosiendo directamente para que el paciente no se desangrara. Es lo que hacemos en una operación actual. Coge una vena y la atamos y evitamos que se nos desangre. Y además tenemos que hacerlo rápido, porque claro, se nos desangra rápido y en el momento que pierda sangre ya no se le puede al paciente recuperar, ¿no? Aunque sí que es verdad que he dicho que no sabía muy bien la relación de los gérmenes, ellos sí que sabían que con limpieza y con pureza, ¿no? Quizás la salubritas esta que utilizaban los romanos en sus propias virtudes, ¿no? Ellos sabían por algún motivo, no sé muy bien por qué, o seguramente porque cuando observaban la salubritas, cuando observaban la limpieza, tenían una tasa de éxito mayor, que la aplicaban, lo que hemos dicho antes de hervir los instrumentos de bronce. También sabían, por ejemplo, que el bronce era menos dañino para el cuerpo que el hierro. Yo no sé si era buena por cuestión religiosa, el bronce vida, hierro muerte, ¿no? Tampoco lo sé, pero ellos sabían que el bronce iba mejor que no el hierro. Casi todos los instrumentos médicos que hemos encontrado son de bronce. Y luego lo servían, no utilizaban ese instrumento con el siguiente paciente. Con lo cual, pues seguramente era observación y tenían bastante más éxito de esta manera, ¿no? Pues bueno, lo que hemos dicho, limpiaban muy bien la herida, intentaban obturar todas estas heridas, utilizaban torniquetes, clamplajes en las arterias, ¿no? Las ligaban, ¿no? Y amputaban para evitar cangrenas, ¿no? Lo que también pasa con la amputación es una cosa que por ejemplo, lo dijo el mismo Celso. Dice que Celso, cuando había que hacer una amputación, claro, quedaba toda la parte, dijéramos, cortada, quedaba expuesta, ¿no? Y Celso fue el que dijo que cuando se hiciera una amputación, el corte debía realizarse en tejido vivo y no en tejido ya muerto. Y debía utilizarse una liga para alisar el hueso antes de cerrar la herida. Ya daba estas heridas. Pues hubo otro médico que lo que hizo fue dejar un colgajo, a ver si nos entendemos, un colgajo de la misma carne, de la misma piel, para tapar esa herida que quedaba abierta. Porque la mejor
protección era la misma piel del paciente, Ujú. y eso era bastante, muchísimo más importante, ¿no? Y lo que hemos dicho, a un médico que se llama Arquígenes, es el primero que utilizó una ligadura en los vasos sanguíneos en las amputaciones. O sea que cuando amputaban la pierna, antes de cortarla, las venas las obturaban, las cerraban. No es eso que hemos visto que quemaban, sino este médico cosía. No sé si seguramente tendría más éxito, ¿no? Todo el tema este de piernas rotas, manos rotas, todo este tipo de curarlas, de inmovilizarlas, de cabestrillos, todo esto lo tenían a la orden del día y lo tenían bastante claro, ¿no? Esto es dijéramos en cuanto al hospital. Pero otra cosa también, Arnau, que es bestial en esto de la medicina, es los hospitales de campaña. Hemos Estos, visto, estos son los hospitales donde el talento, digamos, de los médicos se muestra, digamos, se porque ahí muestra, es donde tienes que improvisar un poco. estamos hablando de que llevamos a todo un ejército de campaña y montamos tiendas valenturinarias, tiendas en segunda línea de batalla, o sea, detrás, para atender lo más rápido posible a los heridos. Esto está pasando actualmente, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial teníamos esto, ¿no? Pues estamos hablando de hace 2000 años. Estos nos montaban todo un sistema, ¿no? Y bueno, todo esto de los números, yo voy a decir unos números, pero lo puede discutir todo el mundo. Primero porque no se sabe la época, fue cambiando durante el tiempo, ¿no? En la época de Agrícola, pues sabemos que eran 3 o 4, pero anteriormente, ¿cuántos capsaris había por legión? ¿Cuántos hombres tengo? ¿De cuántos hombres tengo la legión? Me han matado a 3 médicos, quiero decir que es un poco complicado. Yo voy a decir unos números, pero la gente que se piense los puede modificar, ¿no? En una legión hemos dicho que eran 5.300 hombres y se dedicaban aproximadamente unos 20 hombres por cohorte de servicio médico. 20 hombres, con diferente categoría médica, ¿no? O conocimiento. 20 hombres por cohorte. Por cada 480 teníamos 20 personas que se dedicaban a este servicio. Bueno, pues si son 20, pues tenemos 2 por cohorte, ¿no? Con lo cual, ¿qué más teníamos, por ejemplo? Una cosa que teníamos también muy importante era la arquera. La arquera es la ambulancia. Teníamos un carro de 2 ruedas en la cual ponían los heridos allí. Ya digo yo que no había suspensión. Pobrecicos, no sé si era Pues peor sí. ir en la arquera o andando. Pero bueno, la cosa es que los montaban allí y esclavos especializados, porque no íbamos a sacar hombres del campo de batalla, los llevaban hasta el hospital de campaña, ¿no? Así que tenemos luchando a los soldados, tenemos a un montón de siervos preparados para estas ambulancias llevar a estos hombres, pero primero tenemos los capsaris allí mirando quién va, quién no va, tú sigues luchando, tú estás muerto, no hace falta que vayas, tú tienes salvación, te hago los primeros auxilios, te pongo una plataforma de lo que sea, te hago un torniquete y ves al hospital. Y cuando llegaban allá al hospital, nos encontramos todo este sistema médico, ¿no? Parece ser, como he dicho, que había en la época menos de Agrícola, en la batalla de Britania, todas estas campañas que tuvo, 5 o 6 años que tuvo en la época de Domiciano, creo que acabó en el 84 por ahí con la batalla de Monte Grapius, pues estuvo 5 años intentando conquistar a estos pictos que nunca se dejaron conquistar. Mucho éxito, pero no los conquistó. Vamos a dejarlo ahí, vamos a volver a los médicos. Parece ser que Agrícola había hecho ya tantas batallas que ya no tenía capsaris. Se le habían muerto hasta los capsaris. Vaya Y hombre. sí, se le había muerto todo el mundo, ¿no? Y entonces se ve que cuando llegó la batalla dijo, oye, pero ¿cómo vamos a prepararnos la batalla sin capsaris? Y Agrícola que le dijo, mira, coge a 3 o 4, les pones el uniforme de capsari, les enseñas un poquitín y al campo de batalla, ¿no? Y ese hombre le dijo, pero si no saben, ¿no? Y el otro le dijo, cuando empieza la batalla, los hombres tendrán la esperanza de que esos hombres los salven, pero ya no eran capsaris. O sea que lo que quiero decir con esto es que los hombres iban al campo de batalla y Agrícola, que era un tío inteligente, dijo, si no tienen capsaris, igual no van tan valientes al campo de batalla, porque tienen esa esperanza de que si les hacen una herida que sangra, esa herida que sangra se la van a tapar y van a vivir.
Claro, si les clavan el estómago y lo sacan las tripas, no. Claro, esto ya no te salva a nadie. Esto no te salva a nadie. Pero si te hacen una herida de una vena que sabes que esa vena te la pueden coser y te puede salvar, tú detrás tienes una pequeña salvación. Igual era 1 de cada 10, pero bueno, 1 de cada 10 es una esperanza. Pues él puso estos capsaris allí, ¿no? Estos hombres simulando capsaris. O sea que la importancia psicológica de tener un cuerpo médico detrás que te aseguraba como mínimo un intento de salvarte la vida era muy importante, y este hombre agrícola lo supo, Julio Agrícola, lo supo que era muy importante. Hemos dicho que todo esto estaba delante a las órdenes del prefecto Castrorum, y imaginaros lo que estoy diciendo, hombres en primera línea de batalla, justo detrás los capsaris, estos hombres echan atrás, los capsaris miran, hacen el triaje, tú no vales, tú sí, ves al campamento, tenemos unos esclavos con las arqueras estas, que los llevan atrás, y allí tenemos en cada tienda un par de médicos para cada 480 hombres, intentándoles salvar las vidas con técnicas, con torniquetes, con obturación de arterias, dándoles opio, bueno, un poquitín, librándoles un poquitín del dolor, intentando salvar al máximo de hombres posibles para que tener hombres en el campo de batalla. A mí esto del hospital de campaña, lo de Capsari, es una innovación enorme, quizás no es muy conocida por el público en general, ¿no? Pero a mí me parece enorme, ¿no? Y un hospital de 300 personas en un campamento que no conoce casi nadie, que se llama Novae, es enorme. Sí, sí, sí. Además, esto que has explicado también es muy importante porque al final el hecho de saber que tienes alguien que luego sabes que si te hieren, pues te van a curar o te van a remendar un poco, pues también te tiene que dar bastante tranquilidad, una tranquilidad que quizá otros de otras culturas, otros ejércitos, de otros, digamos, grupos culturales o étnicos quizá no tenían. Y esto pues también da una ventaja bastante importante. Esto, en el tema este de los médicos también, no se sabe muy bien tampoco cómo funcionaba el hecho de cómo transmitían exactamente los conocimientos de un médico al otro, ¿no? Nosotros ahora tenemos la idea de estas escuelas de medicina, pero en la antigüedad no funcionaba así. En la antigüedad funcionaba para que nos entendamos maestro aprendiz, ¿no? Entonces uno de estos maestros, que esto ha funcionado en medicina hasta hace poco tiempo, ¿eh? Un cirujano escogía a uno de sus residentes y decía, este se va a ser mi heredero, ¿no? Pues una cosita así, ¿no? Pero yo me quiero imaginar que en conflicto, o sea, en tiempos de paz sí que sería los conocimientos que recibiera cada cuartel, igual se iban hasta con el médico, ¿no? Porque es posible, ¿no? Y luego cuando iba a la vida civil. Pero cuando este médico estaba en campaña se compartiría, porque estos hombres, al fin y al cabo, a ver, al final muchos de ellos igual querían carrera política y cobrar dinero, pues curando a patricios o curando más que nada en esa época ya a gente rica, ¿no? Pero cuando estaban allí probablemente el prefecto Castrorum les decía, oye, yo quiero salvar hombres, ¿no? Entonces ellos querrían salvar hombres, con lo cual estarían salvando a hombres de su legión, pero estarían salvando a hombres de cualquier otra legión. Cuando entraban en el campo de batalla, y los médicos se verían y los médicos se hablarían, ¿no? Entonces yo creo que en esos tiempos de conflicto se repartirían estos conocimientos y dijéramos se igualarían un poquitín entre todas las legiones. No se sabe de ningún tipo de colegio, de ningún tipo de formación, cómo estos médicos ya llegaban con unos conocimientos probablemente de todas estas escuelas de Grecia sobre todo, que era a los que se dedicaban, y se incorporaban al ejército y ahí adquirían todos estos conocimientos de trauma, que yo creo que esto en la realidad no era tan importante. Quizás quisiera explicar un poquitín, ya sabes que a mí me gusta un poco mirar esto de la vida de los olvidados, ¿no? Para una persona de la calle, una persona normal, un ciudadano romano normal y corriente, la enfermedad era causa de los dioses. Era porque los dioses no estaban de acuerdo con algo que él había hecho o con algo que no había hecho la ciudad en sí, y entonces los castigaba. Entonces, ellos no miraban, ellos no entendían que un médico les diera una hierba y les curara, porque eran los dioses. Entonces su solución era ir a los dioses, y así intentaban curarse. Siempre había el rito en el cual yo le rezo a un dios, pero me tomo no sé qué medicamento, pero yo no les decía que el medicamento me curaba el dios a través del medicamento, que son cosas diferentes. Sin embargo, el médico observaba al soldado y veía el trauma. El médico veía que era el otro el que le había clavado la espada, y él diferenciaba que el otro le ha clavado la espada porque se la ha clavado,
No es una cosa que Dios le ha condenado. Es más claro, no Es deja más lugar a claro. dudas. Entonces, las técnicas que se aplican a los traumas no son las técnicas que se aplican a las enfermedades, porque las enfermedades, para que me entiendas, son invisibles. Y como son invisibles, no sé quién me las genera. Y como no sé quién me las genera, ¿cómo las curo? ¿No? Cuando no sé quién me lo genera en la antigüedad, ¿quién son? Pues los dioses, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso se puede avanzar tanto en la medicina militar de esta manera y no coincidir con este mismo avance en la medicina, dijéramos, civil. Eso no quiere decir que eso no aportara una cierta calidad a la medicina civil. Pero la medicina civil era más, o la medicina normal del común de los mortales era más, sigo yendo a Esculapio a dormir para que me diga algo, sigo yendo a Salus, a Igea, a Panacea, a Telesforo, bueno, a todos estos dioses que tenían que ver con la medicina, ¿no? Pues sí. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro, al menos como una segunda parte, una rúbrica a lo que ya empezamos en el programa anterior sobre la prevención pues de los riesgos del ejército. Y nada más, ya te tengo ya tomada la palabra para que vuelvas muy pronto, que tenemos ya que grabar nuevos programas. Esta vez nos vamos otra vez a la vida civil, no os preocupéis. Así que nada más, hasta el momento, de momento nos despedimos. Como siempre os pedimos, suscribíos si os gusta nuestro contenido, dadle a la campanilla al lado del botón de suscripción para no perderos ningún aviso y nos vemos en la próxima, en Criófilos.